Hola amigos de Hormiga Talks, hoy nos trasladamos a la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, porque hoy es el Día del Comprador y la Asociación de Profesionales de Compras de Colombia organizó un evento aquí súper chévere, está bien interesante, hay una cantidad de gente allá en el auditorio metidos y nosotros estamos participando como Hormiga para mostrar nuestra suite, nuestro software a toda la comunidad. Y quiero decirles que hoy va a estar súper chévere el programa, el capítulo de hoy, porque vamos a coger unos 6 a 8 personas muy reconocidas en el sector de abastecimiento, hacerle preguntas claves en relación a nuestra tercera temporada, Take Mente de Abastecimiento. Entonces no se lo pierdan porque va a estar bien interesante entender esas visiones distintas de las personas a las que vamos a coger para hacerles las preguntas. No se lo pierdan. Hola amigos de Hormiga Talks, entonces hoy empezamos nuestra maratón de entrevistas rápidas, express, con tesos del abastecimiento y las compras en el evento de la Asociación de Profesionales de Compras en la Universidad de los Andes en Bogotá. Y hoy tenemos aquí a Anwar Tapia, seguramente lo conocen por redes, por LinkedIn, que es súper activo, está todos los días tirando información de valor. Anwar, bienvenido por aceptarnos y bienvenido y gracias por aceptarnos la corta entrevista. Como siempre, encantado de participar aquí, Gerardo, y bueno, para lo que podamos colaborar, claro que sí. Súper, súper. Pregunta rápida. Nosotros hablamos, siempre estamos enfocados en esta tercera temporada en Tech, Mente y Abastecimiento. Tecnología, inteligencia artificial. Yo quisiera entender con tu experiencia, además que tiene experiencia, Anwar, más de 23 años, ¿cómo estás viendo tú en las empresas, en la aplicación real de las empresas, el cambio o la transición de un mundo pre-inteligencia artificial a un mundo de inteligencia artificial? ¿Qué estás observando? O de pronto apenas estás viendo que se están acomodando, estás viendo que apenas están viendo cómo hacer cosas, o ya estás viendo que la cosa está ocurriendo. Yo considero que hay muchas empresas que no están listas, donde todavía no saben ni siquiera sacarle el provecho a su software actual, procesos desconectados, y al mismo tiempo convive la ansiedad de querer implementar, pero siento que es más por el deseo de no quedarse que por entender en dónde puede haber foco en la IA. Entonces veo como mucha ansiedad de la gente como por explorar, más por saber qué se siente usarlo que entender en qué me va a favorecer. Y el temor mío es que estemos automatizando errores a través de la IA y no entendiendo que hay procesos estructurales que si no sé utilizar, difícilmente la IA me lo va a poder solucionar. Es lo que yo estoy notando. Hay un interés creciente de la gente en aprender, en saber cómo optimizar tiempo operativo, sí, efectivamente, pero a la hora de entender cómo eso habla con una estrategia de abastecimiento es donde veo que todavía estamos en dos mundos paralelos. Uno guiado por la ansiedad de querer experimentar y decir, ya estamos haciendo algo, pero todavía no hemos entendido que tenemos que ir atrás, reorientar nuestros procesos para ahora sí saber dónde la idea pone foco y me ayuda. Es lo que yo noto. Eso es muy importante lo que dice, porque yo estoy de acuerdo con lo primero que dijiste, sobre todo, que incluso, o sea, ¿para qué ir a la IA si todavía hay empresas que ni aprovechan el software o ni tienen software especializado en abastecimiento? Eso es muy importante. Pero va mi segunda y última pregunta. ¿Cómo visionas, no dentro de 10 años, cómo visionas ya en los próximos meses, en el próximo año, que va a cambiar el trabajo del comprador con estas nuevas tecnologías? Yo creo que va a ser la oportunidad para que eso que tanto se dice, pasar de lo operativo a lo estratégico, se pueda dar. Porque el problema que el comprador tiene en la falta de visibilidad que presentan las empresas es que la carga operativa no le permite mostrar nada más. Entonces, si la parte operativa se puede automatizar de alguna manera, él va a empezar a darse cuenta que tiene espacio para empezar a generar valor. Lo que pasa es que al no haber tenido nunca esa oportunidad, el riesgo es, ahora que lo tengo, no sé cómo se hace. Me quejé mucho tiempo del operativo, llega la IA y me ayuda,
pero no sé cómo hacer estratégico. Entonces puede ser una curva de aprendizaje que tome tiempo para saber cómo focalizar lo estratégico, pero sí, efectivamente el comprador, cuando ve la IA funcionando hasta la propia generativa, de ver lo que le puede resolver de velocidad, de adaptar distintos roles para resolver un problema, es como tener múltiples asistentes a tu favor, que antes tenés que contratar un asesor externo para que te apoyara. Hoy en día lo puedes empezar a hacer. Entonces es simplemente la puerta de entrada para que cada empresa entienda qué toma de lo que hay y lo adapta. Pero sí creo que va a ser el momento para pasar del operativo a algo más estratégico. El tema es que sepamos qué hacer con ese tiempo que se liberó. Esa es mi preocupación. Eso te iba a preguntar, y dije que era mi última pregunta, pero es que provocas otra pregunta. ¿Cómo, o crees que el comprador está preparado para cambiar de rol, o más que de rol, de tareas diarias? Si la empresa no cambia la visión sobre compras, no va a pasar. Porque es que si desde arriba no siguen viendo, y algo que decían ahora en una de las ponencias era, compras pasa de ser un área de soporte a un área de valor. Pero es que para pasar de valor tienes que aportar valor. ¿Cómo tú lo aportas? Alineado desde arriba, desde toda la organización. Entonces, para que ese cambio se pueda dar, tiene que haber respaldo. Si no, va a ser alguien con más tiempo libre y se lo van a rellenar con otras cosas porque no se entendió desde arriba O lo sacan. el foco. O lo sacan, como muchos también temen. Que estemos entrenando al reemplazo. Y esa es una realidad muy hay difícil. Un miedo. Claro, estás entrenando a tu reemplazo. Y puede pasarlo, estás entrenando los modelos para que se entrenen de información y después te van a reemplazar. Claro, pero puede pasar si no te capacitas, si no te entrenas, claro, para en lo nuevo. Dar foco. Correcto. Claro, correcto. Si no te entrenas en dar lo estratégico, ¿no? Correcto. Entonces hay que trabajar las habilidades blandas tan necesarias y entender la IA como una habilidad que tienes que desarrollar. Entonces son dos mundos que tienen que convivir. Sí, ya pasamos del Power BI y el Excel, hace eso y soy un buen profesional competente, tengo las habilidades blandas y el manejo de la IA para poder producir cambios que antes no se veían. Entonces, hacia allá va el punto, hacia ese camino. Así lo veo. Y voy a seguir rompiendo mi promesa de solo 2 preguntas porque con Anwar se charla chévere. Y para dar ese valor estratégico del que estamos hablando, como que, listo, entonces si la IA no te saca es porque vas a dar valor estratégico. La gente se pregunta, bueno, ¿cuál es ese valor estratégico? ¿Cómo lo doy? Dame 1 o 2 que tú digas, estas son las 2 actividades o la actividad que yo pienso que más puede generar valor estratégico, valor financiero, pues al final del día es valor en números, pero clave estratégicamente. Para hablarlo a ese nivel, yo te diría cosas demasiado elementales que me vas a decir, no puede ser que algo tan básico lo produzca. Entender el negocio y entender el mercado. Cuando un comprador es capaz de entender el negocio y qué quieren, alinea la propuesta de valor del área a ese requerimiento. Cuando entiende el mercado, también sucede. Ahora, para que ambas ocurran, ¿qué necesita? Salir del escritorio. Y ese es el elemento que parece disruptivo en estos tiempos, sacar al comprador del escritorio para que vaya a entender el negocio y a entender el mercado. Ahí empieza él a encontrar las oportunidades para generar valor. Y son 2 cosas muy sencillas, sale al mercado y visita a tu cliente interno. Y son elementales, eso no es de ahora, pero es que hay cliente interno y al proveedor. Cliente interno y mercado. Cuando digo mercado, no solo el proveedor actual, sino el mercado que está mostrando, qué viene, qué tendencias hay. Ya. Entonces, a eso lo de mercado. Foco en el proveedor actual, en los más que hay y hasta en los proveedores más que hay es qué viene, qué tendencias vienen. Entonces, cuando el comprador sale a ese mercado, básicamente hacer un ejercicio de spend análisis y de estudio de mercado. 2 etapas iniciales en el strategy sourcing, pero que son la base estructural. Si eso no se tiene, las estrategias que vengan, sobre qué base se implementan. Entonces, creo que por ahí es el camino. Buenísimo. Muy elemental, pero por ahí es. Buenísimo. Vieja Anwar, muchas gracias. Vale, encantado. Hola, listo. Entonces continuamos con la segunda entrevista de hoy con Jimena Paya de Proven Excellence 360, una empresa vecina a nosotros que nos encontramos aquí también participando en este evento de compradores en la Universidad de los Andes, y me empezó a hablar, me pareció súper interesante, súper pila, y empezó a decirme una cantidad de cosas y yo dije, ven, hagamos aquí una entrevista rápida porque me parece que tienes cosas interesantes para decir.
Jimena, bienvenida. Muchas gracias, Gerardo. Jimena, me estabas contando de la evaluación de proveedores, que las empresas están fallando mucho desde hace años en la evaluación de proveedores, que muchas no se la cogen con suficiente seriedad, con suficiente, digamos, profesionalismo, con la técnica adecuada, no evalúan a los proveedores que son, no clasifican bien a los proveedores para hacer esa evaluación adecuada. Entonces, me estabas echando un cuento ahora como una experiencia que tenía recurrentemente. Háblame de eso. Bueno, Gerardo, te voy a contar y algo súper apasionante en eso es que hablas de evaluación de proveedores. Primero, contarte que son dos evaluaciones de proveedores realmente las que surgen en un ciclo de vida de un proveedor. La primera es la evaluación inicial, como de selección del proveedor, pero viene una que es importantísima para la continuidad de los negocios, que es la evaluación de desempeño. ¿Y qué estamos evidenciando hoy? Desafortunadamente el ritmo, el día a día, la urgencia, a veces no nos permite enfocarnos en lo que realmente es estratégico y es en este desarrollo de proveedores, donde tú pues tienes que seleccionar esos importantes, esos que realmente van a generar valor para tu organización y a los que tienes que hacerles una evaluación de desempeño. Entonces estamos evidenciando que el día a día no permite, el comprador que está haciendo la orden de compra tiene que evaluar y a veces pues esta cantidad de actividades no permiten que se enfoquen en esta parte. Entonces la evaluación de desempeño hoy es algo de lo que Proven Excellence está potenciando mucho, sobre todo llegando a esa base óptima de proveedores, ¿sí? En la terminología del área de procurement, nosotros manejamos algo que es SBM, Supplier Based Management, que es la base óptima, es una base donde tú identificas esos aliados que realmente entran a tu casa a hacer contigo y yo esto hago la relación de casa con la empresa para que se genere esa estrategia que estamos buscando, ¿no? Y ese impacto en la rentabilidad de la compañía. Pero entonces llegar a esa base óptima tiene una serie de pasos y de, digamos, de metodología para llegar a ella y hoy pues no, en las empresas no está ocurriendo eso. Entonces parte de nuestro foco es llegar a esos proveedores, no todos son iguales, no todos se evalúan igual, pero hay unos que tú tienes que llevar a ese nivel superior. Sí, como que la empresa dice tengo 1000 proveedores, pero en realidad utiliza 200. Exacto. Hay algo que es la ley del Pareto que todos conocemos y dice que el 80% de tu gasto está gestionado por el 20% de tus proveedores. Ahí ya de por sí te están dando una señal donde no todos los proveedores son iguales y solo unos pocos generan esa estrategia. Entonces, esa evaluación de desempeño que te mencionaba es a la que nosotros como Proven Excellence estamos pegándole hoy para concientizar al mundo. Bueno, pero échame el cuento de eso que me decía, que es que las empresas, entonces llega la evaluación para hacerla corriendo, para cumplir con la auditoría, eso pasa continuamente. Bueno, o sea, las empresas y los departamentos de procurement, sinceramente, y yo también lo creo, les falta profesionalizar y entender, y tal vez a las gerencias arriba, la importancia de esa evaluación juiciosa de los proveedores. Entonces, hablábamos de la evaluación de desempeño, hagamos mucho énfasis en ese para no confundirnos con la de selección. ¿Sí? La de selección todos lo hacemos muy juicioso porque al final... La selección antes de decidir si el proveedor lo inscribes. Lo escribes. La selección se hace, es la evaluación que tú haces para decir, este proveedor va a trabajar conmigo. ¿Sí? Tú tienes una necesidad, miras en el mercado y escoges un proveedor. Ahí se hace una primera evaluación que es la de selección. Una vez ya entra, pues haces todo un proceso de creación, de validación de documentos. Pero ahí todas lo hacemos perfecto. Todas las empresas puedo decir que están check, siempre. La difícil es la siguiente, la de desempeño. Entonces sí contaba, así como anécdota te lo contaba, que es particular empezar a ver empresas que están certificadas, que por norma tienen que hacerlo, ¿sí? Para presentarle al auditor, pero entonces no la hacen y el día anterior están corriendo con un formato de Excel a hacerlo. ¿Quién evalúa? A veces ni siquiera las personas que evalúan son las mismas que han tenido relacionamiento con proveedores. Entonces, rajamos a veces a proveedores que no deberían rajarse, que son aliados realmente para la organización y estamos generando ya una relación. Sí, y me contaba de un ejemplo, un caso, una empresa que todo el mundo le decía, no, este proveedor es malo, le está yendo mal, nos ha ido mal con el proveedor, y ve la evaluación y 10. O sea, perfecto. ¿Y por qué? Porque sencillamente, como te digo, a veces las personas que se involucran en este proceso no son las principales pues, que se relacionan con los proveedores, o sea, aunque han tenido interacción, sencillamente, como te digo, es cumplir con un requisito de hacer una evaluación y evaluar con 10 a alguien que internamente
se sabe que está generando Y en ese problemas. caso fue porque pusieron a la practicante o a una persona nueva a evaluar un proveedor, entonces pues no tienen el proceso suficientemente definido Así de es. cómo evaluar a los proveedores ¿Y a y cuáles? probablemente tampoco tienen un módulo o un software adecuado para eso. Les recuerdo, valga la propaganda, que Hormiga Claro. tiene un módulo especializado en evaluar proveedor, evaluar el desempeño del proveedor. Muy bien. Entonces, sí, Gerardo, pues para hablar de esto te puedo decir, hoy hay una oportunidad enorme, vuelvo y hago el énfasis en la evaluación de desempeño, donde definitivamente es un proceso que hay que automatizar, ¿sí? Es uno de los que hay que automatizar, pero obviamente con el enfoque de llevar a evaluar a aquellos proveedores que van a generar valor a la organización, que realmente son estos que tanto mencionamos, nuestros aliados estratégicos. Ok, entonces voy a resumir a ver si estás de acuerdo o me complementas. ¿Qué es lo que falta hacer? Uno, identificar los proveedores a los que realmente hay que hacerle la evaluación porque no son todos. Así es. Dos, aterrizar tu proceso de evaluación del proveedor, de los proveedores. Aterrizarlo y formalizarlo. ¿Quién lo hace? ¿Cuándo? ¿Quién no lo hace? Y tercero, meterle la herramienta, tecnología. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo contigo. Este es el primer paso, entonces estructurar cuáles son, cómo lo hacemos y con qué lo hacemos, ¿sí? Y hoy definitivamente ese es un proceso que hay que automatizar, pero automatizado conociendo el impacto previamente de lo que esto va a ocasionar. No podemos empezar, como también lo mencionábamos, a generar tecnología y a traer tecnología a una empresa cuando no tenemos la claridad de los procesos. De acuerdo. Entonces, ahí mencionas algo supremamente importante, que creo que es como el foco que tenemos que seguirle dando y que la tecnología realmente va a impactar en esto. Última pregunta. Claro que sí. Última pregunta. ¿Cuál es el beneficio? Parece obvio, pero quiero que tú me digas cuál es el beneficio de medir el desempeño de los proveedores. Mira, yo siempre he relacionado esto como cuando ¿Será que acercamos más el micrófono por la bulla? Como cuando tú estás en una empresa como empleado, tú al final eres el proveedor de una compañía. Cuando tú empiezas a recibir retroalimentación, te empiezan a valorar tu desempeño, ¿qué pasa contigo? Automáticamente tú empiezas a generar esas iniciativas, como dice, te pones la 10 para dar lo mejor a la compañía. Lo mismo pasa con los proveedores. Cuando los proveedores sienten que tú eres importante para él, que están generando valor y que están generando crecimiento, ellos se interesan por generar esas iniciativas. Y que les da retroalimentación. Claro, a ti te retroalimentan, te dicen lo bueno, lo malo, pues creo que como parte de crecimiento, eso es súper importante que se genere. Entonces, eso sencillamente siento que va a generar ese compromiso y ese interés de seguir haciendo cosas positivas en pro de crecer mutuamente. Entonces, pues sin duda, esto lo único que trae es beneficios. Y como te lo mencioné, es tal el nivel a veces de sinergia que se hace que tú ni siquiera tienes que sentarte a hacer negociaciones, sino los mismos proveedores llegan con las iniciativas de ahorro. Experiencias he tenido en otras empresas que te lo compartiré en otro espacio, pero realmente esto creo que es el futuro y donde tenemos que llegar a potencializar estas habilidades y este relacionamiento con proveedores, porque esto sí, no la IA ni ninguna tecnología no lo va a reemplazar. Súper, muchas gracias, Jimena. No, a ti. Muy amable. Hola, bueno, estamos con otro de nuestros invitados hoy en nuestro Super Hormiga Talk en este evento de compradores en Bogotá. Tenemos a Fabio Cardona. Fabio, muy bien, Fabio, muchas gracias por aceptar la entrevista. Me dijeron que este man es un duro, tienes que entrevistar a Fabio. Yo la verdad no conocía a Fabio. Entonces, aquí está, me contó un poco de su experiencia, más de 28 años de experiencia en cadena de abastecimiento. Todo el espectro de cadena de abastecimiento en la ETB, en Acueducto, en Ecopetrol. Entonces, la verdad, súper empresas en Colombia. Para los que nos escuchan en Colombia y los que no, pues son muy grandes empresas aquí. Y Fabio es muy inquieto, además intelectualmente veo, con el tema de abastecimiento, porque escribe artículos y aprende todo el día. Me habló de sostenibilidad en abastecimiento, voy a preguntarle un poquito de eso al final. Pero para comenzar, Fabio, la pregunta que siempre hacemos, ¿cómo ves la adopción tecnológica para optimizar
cadena de abastecimiento, los procesos de cadena de abastecimiento de las compañías. ¿Cómo ves esa evolución? ¿Cómo la estás viendo? Gracias. Mira, pregunta no solo interesante, sino profunda. El proceso de abastecimiento ha venido en una transición en los últimos 20 o 30 años muy interesante, un poco complejo y atropellado, quisiera decir. Pasamos de ser netamente personas de ratón de biblioteca que gestionábamos documentos y papeles para emitir una orden de compra un poco sin pensar, a un mundo en donde abastecimiento se convirtió en la herramienta y la ventaja estratégica de las grandes empresas y en general las cadenas de suministro. No se concibe y es imposible entender una empresa competitiva si su cadena de suministro no es competitiva. Y la competitividad viene netamente ligada a la capacidad de gestionar y procesar grandes cantidades de información. Hacer un buen abastecimiento es entender el entorno, entender tu empresa y traducir esas necesidades de la empresa en capacidades del entorno. Si lo quieres hacer desde el ejercicio manual, es una tarea titánica. Entonces yo creo que el gran avance y el aporte enorme que nos está dando toda esta disrupción tecnológica es la capacidad de procesar toda esa información y tenerla en elementos que permitan tomar decisión. Saltar de datos a información, de información a toma de decisiones para fortalecer la competitividad, la sostenibilidad y la agilidad, que se conecta mucho con temas de resiliencia. Entonces, Ese que, por cierto, eso de resiliencia también me quedó sonando. Ahorita le voy a tener que preguntar eso. perfecto. Entonces, ¿qué creo yo que está pasando? El boom de la IA nos ha metido a todos en un ejercicio de procesar muy rápidamente la información. Yo creo que el quick del asunto no está en procesarlo rápido, sino en procesarlo bien, en procesarlo de manera correcta y con la profundidad correcta. Y ahí me parece que está uno de los grandes stoppers para que esto se haya masificado. Y es que la gestión de datos maestros en general en las empresas está en el cajón de atrás, en el cuarto del reblujo. Casi nadie lo mira. Hoy en día los datos maestros se están convirtiendo en el activo más importante. Si tú tienes suficiente información, datos maestros bien procesados y correctos, tu vida funciona perfecto. Tu sistema funciona perfecto. Los datos de análisis de gasto y construcción de categorías funcionan perfecto. Cuando no los tienes, la tarea es procesemos eso para que la IA los pueda entender. Entonces yo creo que uno de los grandes stoppers es meterse por el mundo de la gestión de los datos maestros. Otro de los segundos aspectos que me parece muy relevante y que ojalá no caigamos en esa trampa. Se ha querido entender que la IA es la que hace la gestión y el de abastecimiento, del comprador, como lo llaman, para mí es el estratega del proceso de la cadena, no tiene que entender muy bien el proceso. Yo creo que eso es un craso error. El estratega de abastecimiento tiene que entender perfectamente su nicho de mercado y tiene que entender su empresa. Y es un poco lo que te decía. El rol de abastecimiento no es colocar órdenes de compra, no es colocar un contrato. El rol de abastecimiento es interpretar la necesidad de la empresa en capacidades del mercado. Y eso implica un grado de expertise importante. La IA te procesa la información, te da los datos, te pone la información y la tabula como tú la consideres, te entrega inclusive análisis relevantes de entorno, de riesgo, etcétera, pero no te dice cómo conectar esto con esto. Ahí está la expertise. Y yo creo que ese es otro de los aspectos en los que hay que trabajar, en ese cambio de rol. Ya no procesamos información. Entendemos el mercado, entendemos la empresa y construimos una estrategia para conversarnos mejor con aquel que es capaz de ayudarnos a hacer una condición diferente o una disrupción respecto a lo que queremos hacer. Perfecto. No, me quitaste o me respondiste la pregunta que iba a hacer sin hacerla. Te quiero preguntar un poco más por ejemplo, algún ejemplo, ahí sea uno. De hecho, uno. De pronto un ejemplo relevante que tengas, real, ojalá, de cómo eso que dijiste de que hay que analizar e interpretar bien los datos para poder dar un resultado que realmente genere valor, porque tú dijiste que eso fue lo que dijiste ahorita, eso es una parte fundamental que ahora tiene que producirse gracias a la computación, gracias al desarrollo tech, a la inteligencia artificial, cómo vamos a aprovechar eso para entender mucho mejor los datos y poder ejecutar estrategias mucho más
digamos, más robustas y que generen más valor en la empresa. ¿Tienes algún ejemplito, algún caso que tú digas, por ejemplo, miren lo que pasó en X empresa, si quieren no dar nombre, lograron hacer esto? Yo creo que ejemplos hay muchos y muy buenos, de pronto muy segmentados, pero voy a poner uno en el que lo viví. La pandemia nos cogió a todos un poco fuera de base, Mal parado. un poco fuera de base. En el sector en donde yo estaba, en telecomunicaciones, la pandemia fue una crisis de éxito, no una crisis de problema. ¿Por qué? Porque ¿qué necesitaba la gente en plena pandemia? Conectividad. Y yo trabajaba en una empresa carrier de conectividad, ETV para ser más exactos. Pues resulta que tú, para poder conectar a las personas, necesitas unos equipos que se colocan en las casas del cliente. Cuando se te dispara la demanda de un momento a otro, y es literal, de un mes para otro, lo que teníamos en inventario para un año nos duraba 2 meses. Y son elementos que tú no puedes conseguir de la noche a la mañana. Donde la disrupción que hoy ¿Cómo tenemos compras eso así puede rápido? ayudar. Claro. El ejercicio de planeación históricamente ha sido un ejercicio dentro de la zona de confort. ¿Tú qué necesitas para el año entrante? Pues lo que me gasté más un poquito de esto. De pronto los más avanzados tienen modelos, usan un SNOP, usan un MRP y te dan unos valores muy alineados con la realidad, pero no te están identificando esos modelos donde va a haber situaciones disruptivas como una pandemia, por ejemplo. Ahí es donde estos elementos de procesamiento de información, de grandes datos, te permiten entender no solo lo que se te puede presentar, sino cómo te puedes preparar un poco mejor a ese tipo de situaciones. Seguramente si tú le hubieses preguntado a un modelo de IA en diciembre del 2019, ¿cuáles son los riesgos para el 2020? Sí, claro. Tal vez ninguno te habría dicho la pandemia. Pero si se lo preguntas el 15 de enero, donde ya en China estaban empezando a hacer cierres, que eran riesgos reales de cadena de abastecimiento, lo que te va a decir es, esto es un tema que va a tener impacto global. Las empresas aquí todavía no lo estábamos viendo. En marzo todavía no lo veíamos. En mayo nos cerraron. Y en junio no teníamos stock. Claro, cero Porque necesitábamos conectar a todo el mundo. desabastecimiento. Obviamente, con esto lo que te quiero decir es, todas las herramientas, todos los ERPs, todas las suites de abastecimiento, todos estos elementos son absolutamente necesarios. ¿Por qué? Porque nos ayudan a procesar enormes cantidades de información. ¿Dónde está el pic del asunto? En que eso sea capaz de entender los riesgos. Lamentablemente, la visión que todavía se tiene desde los suites en el proceso es soportar la estructura operativa. Ok. Hay que avanzarlos un poco a cómo soporto el ejercicio de anticipación. Ok. Que es un poco hoy lo que se habla de prompts de IA y que le haces diseñame un análisis del entorno respecto a esto. Las prácticas que en abastecimiento se tienen es RFIs o ese tipo de elementos, pero esto debe ir un poco más allá. Los RFIs se enfocan mucho en temas comerciales, en temas de capacidad, no necesariamente en riesgos, no necesariamente en disrupciones. Entonces, para cerrarte la respuesta, el valor agregado que tienen todos estos sistemas es que nos van a quitar la carga operativa, están desplazando la carga operativa y la deberíamos usar para entender cómo funciona mejor el mercado. Clarísimo. Lo importante es que podamos traer del mercado la información. Y normalmente es información que no está disponible o a la mano, sino que hay que saber hacer la investigación. Estos modelos profundos de investigación con diferentes IAs es lo que nos va a ayudar con eso. Buenísimo. Para terminar, que ya se nos alargó, pero es que no me puedo ir sin preguntarle a Fabio. Háblame más de esto de la resiliencia en procurement, en abastecimiento. Ok. La palabra resiliencia es una palabra muy usada en el argot Sí, como empresarial personal. hoy en día, como... que viene de un asunto humano y es la capacidad de cualquiera de sobreponerse a las situaciones complejas de la vida. La resiliencia no es otra cosa distinta que la capacidad de responder ante los estímulos externos. Es así de sencillo. ¿Qué capacidad tiene usted de responder a un estímulo externo? Que ¿Bueno como el ejemplo que o acabas de dar malo? de la pandemia. Exacto, bueno o malo. No siempre los riesgos son malos. Hay riesgos buenos, caso de la pandemia. El punto es que la capacidad de responder a esos estímulos externos está limitada por los sesgos personales.
¿Qué significa? Que la cultura empresarial y la forma en que la empresa se percibe le da su capacidad de analizar o no los elementos que lo pueden impactar Y de adaptarse. manera positiva o no, y cómo responder a ello. Hay muchas definiciones respecto a qué es una cadena de abastecimiento resiliente. Yo propuse una en un artículo que escribí hace poco. Para mí una cadena de abastecimiento resiliente es la que tiene 3 características. Usa tecnología para poder procesar grandes cantidades de información. Gestiona los riesgos de manera clara y correcta. ¿Por qué? Porque el entendimiento de los riesgos es lo que te permite saber dónde pueden haber situaciones de disrupción y cómo enfrentarlos. Y es sostenible. Y la sostenibilidad debe estar entendida desde su espectro más amplio, no solamente desde lo ambiental, desde lo económico y desde lo social. Y en ese contexto tienes el espectro completo de la empresa. Eso es una cadena resiliente. Un concepto más avanzado, un poco más allá de la resiliencia, y algún día ojalá lo profundices, y también escribí un artículo sobre eso, es de la resiliencia a la antifragilidad. Concepto de Nicolás Taleb, que escribió sobre qué es ser antifrágil. Y una persona antifrágil o un sistema antifrágil es aquel que no solo responde a los estímulos externos para recuperarse de ellos, sino que florece y crece ante situaciones de adversidad. El mejor ejemplo de eso en la naturaleza, la flor de loto, crece en medio del fango. Es el mejor modelo de antifragilidad. Así es. Suena del carajo, como decimos. Yo me imagino que para poder llegar a eso tienes que, como dijiste al principio y como hemos estado hablando, tener mucha data, tener mucha información. Para tú poder ser resiliente, no puede ser a punta de análisis mirando al techo, tiene que ser con analítica profunda, porque es multivariable, ¿cierto? Y eso el cerebro no tiene esa capacidad. Entonces, ya entendido el mensaje, ya conecto lo que dijiste al principio, la necesidad de los modelos avanzados, de analizar mucha data y esto de la resiliencia. Solo un último mensaje con eso que tú estás diciendo. Los modelos solían ser finitos. Teoría de juegos. La teoría de juegos habla de que hay juegos finitos y hay juegos infinitos. Los modelos de abastecimiento solían ser finitos. Una empresa compradora, unas empresas proveedoras, reglas sobre la mesa completamente claras. Para todos ese era el juego que servíamos, con reglas claras. Hoy en día no es así. Hoy en día es un juego infinito. No es el comprador y los proveedores. Es el comprador, los proveedores, la geopolítica, los países, las diferentes situaciones de cambio climático y otra serie de elementos que cada vez entran a jugar, que te cambian las reglas del juego todo el tiempo. La única forma de conocer eso es con datos. Y la única forma de poder procesar datos y tenerlos disponibles para tomar mejores decisiones es con modelos muy robustos de inteligencia artificial, de procesamiento de datos, suites de abastecimiento que te ayuden a entender esa información. Wow, muchas gracias, Fabio. Muchas gracias por aceptar Gerardo, la invitación y tenemos que hablar más. Te voy a invitar a un Hormiga Talks porque veo que tenemos aquí con el mayor gusto, mucho para hablar, mucha tela por cortar. Un tema que me apasiona. Muy chévere. Bueno, estamos ahora con Iván Pinzón, uno de los gurús. Aquí me dicen, tienes que entrevistar a Iván, es como el papá de los pollitos, así me dijo alguien, el papá de los pollitos en abastecimiento en Colombia. Iván es no solo un practicante de hace más de 40 años en abastecimiento, sino que es consultor, escribe libros, se dedica a la academia, a la docencia, o sea, es un pensador del abastecimiento, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo acá. Muchísimas gracias, Iván. Te agradecemos mucho que nos puedas acompañar unos minutos y contarnos un poco de todo eso que tiene en la cabeza, esa visión de para dónde vamos. Y por ahí me decía, me gustaría contar como el fondo de dónde viene todo esto y por qué debe ocurrir un cambio en abastecimiento. Cuéntanos un poquito de eso. En primer lugar, quiero agradecerte la invitación. Para mí es un hecho significativo que me permitan compartir con Hormiga algunas reflexiones sobre este tema. Tal vez iniciando con lo que me comentabas, con tu comentario original, hay una realidad dura
en Colombia, es que en Colombia no hay pregrados en abastecimiento. Sí. Entonces, una pregunta que yo hago a mis alumnos en clase es, ¿cómo cayeron en abastecimiento? Y las sorpresas son increíbles, ¿sí? He tenido antropólogos, ¿sí?, trabajando en abastecimiento. Todos dicen, no, me encargaron del área de compras, me mandaron allá y inicié la práctica. Alguien que conscientemente haya iniciado en abastecimiento, son raros, son muy comunes. Y por otro lado, advierte uno otro tema, y es que las profesiones son de todo tipo. Encuentras profesiones en abastecimiento, ingenieros civiles, administradores de empresas, economistas. Bueno, tal vez lo que menos uno encuentra son abogados. Ok. Y en esa medida, entonces, la educación continuada en Colombia tiene costos muy, muy elevados. Fácilmente una maestría en Colombia en una de las empresas de las universidades reconocidas puede costar más de 80 millones de pesos. Entonces, de alguna manera hay que estandarizar o hay que popularizar el tema de abastecimiento, y eso no es fácil encontrarlo. Son personas con unas oportunidades muy especiales las que pueden llegar a tomar una maestría para luego aplicar esos conocimientos en la empresa. Y hay que reconocer que la empresa más grande en el país, hablemos de Ecopetrol, por ejemplo, y la empresa más pequeña en el país, las dos tienen necesidades similares. Tienen que contratar servicios intangibles y comprar bienes tangibles. De manera que la necesidad es sentida, y yo creo que un gran número de las empresas en Colombia, las MIPYMES, no tienen acceso a estas oportunidades. Con otra condición adicional, y es que entre el 60% en la industria farmacéutica y el 90% o más en el sector energía, oil and gas, minería, transporte de gas, transmisión de energía, en abastecimiento nosotros disponemos del presupuesto de los clientes internos. Claro. Entonces, agregar valor, ¿cómo lo vamos a hacer si no tenemos ese tipo de competencias? Fue la razón para en algún momento convertirme, lo comentaba en la conferencia esta mañana, en una especie de instructor en estos temas. Entonces necesitamos una masa crítica de empresas que empiezan a manejar el abastecimiento con una visión diferente. ¿Y cuál es esa visión diferente? La visión diferente es que ya el abastecimiento estratégico no va a ser suficiente para las empresas. Las empresas que sobrevivan en el futuro serán aquellas que se adapten o se acomoden a la transformación que exige la sostenibilidad. Ya tenemos que hablar de abastecimiento sostenible. Quisiera dar un ejemplo. Exacto. Una debilidad que hay, yo hablo de un triángulo virtuoso del abastecimiento: la descripción de servicios, la estructura de costos y el presupuesto. Si alguien empieza con esos tres elementos, vamos a disminuir reclamos, incumplimientos, problemas de calidad. Pidiendo que hablemos de abastecimiento sostenible, una descripción de un servicio bajo la óptica de abastecimiento estratégico tiene unas dimensiones. Desde el punto de vista de sostenibilidad, las exigencias son mucho mayores. Hay que ir a los subcontratistas de esa empresa, mirar los consumos de energía, mirar la disposición. Ahora hablamos de disposición de excedentes. Mi visión es que no debería haber disposición de excedentes. Tenemos que atacar esto de una manera temprana. Pensar cuando estamos comprando un bien o contratando un servicio, que los efectos posteriores de esa prestación del servicio de suministro o en un obsoleto que no vamos a cómo manejar. Pero necesitamos tener indicadores de desempeño. O sea, eso es como una contratación ya mucho más responsable. Más responsable con el medio ambiente. Lo has expresado supremamente bien. Y si entras a un internet, yo hice una investigación sobre descripciones de servicios sostenibles. Mi resultado no fue satisfactorio. Encontré algo y con los años, 1 o 2 años después, cuando lo fui a buscar, ya no estaba esa referencia. Okay. Entonces, ¿cómo logramos generar esa masa crítica que nos permita hablar de sostenibilidad
de acomodarnos a exigencias del medio ambiente cuando nosotros somos los responsables por disponer de los recursos económicos de las empresas que contratan. Claro que sí, claro que sí. ¿Y ves que hay empresas que ya responden a este llamado? Sí, por supuesto. Yo creo que en Colombia el sector de energía, hay empresas en que están caminando en ese tema, han recuperado estrategias. Algunas de las empresas, cuando llegué a mirar una consultoría, tenían 40 cláusulas de compras verdes y alguien en su momento dijo, guardémoslas, las rescatamos en ese momento, y transformar esas cláusulas de compras verdes en cláusulas de sostenibilidad del ejercicio era menor. Pero eso significa entrenar a nuestros proveedores y contratistas. No podemos predicar una política de sostenibilidad si nuestros proveedores y contratistas no están. Entonces eso demanda una actividad adicional, que es traspasar esa frontera o esa cerca que divide los contratantes de proveedores y contratistas, para enseñarle a hacer este tipo de temas. Alguna empresa nos solicitaba en algún momento una política de sostenibilidad y le hicimos una recomendación sobre esa política de sostenibilidad. Cuando se la presentamos, dijo, bueno, voy a empezar ya a aplicar la política. Mi primera pregunta es, ¿ustedes ya han respondido a las preguntas que surgen de esta política para saber que ustedes están cumpliendo con esa política de sostenibilidad? Porque no va a pasar a exigirse a proveedores y contratistas si resulta que dentro de la empresa no modela, claro, o no da el ejemplo para hacer ese tipo de cosas. Y la respuesta seguramente fue no. Entonces, ahí paró el proceso. Claro, claro, entendido. Última pregunta, que puede tener una bifurcación. ¿Cómo estás viendo tú, y tú que llevas 40 años viviendo esto y has visto seguramente muchas tendencias que van y vienen y movimientos alrededor del abastecimiento? Ahora la tecnología se ha metido durísimo, la inteligencia artificial, pero tú crees, o sea, ¿cómo estás viendo que esto está impactando y va a impactar? ¿Tienes alguna visión al respecto? Yo creo que puede impactar muy positivamente, pero nos significa un reto de empezar a entender cómo utilizar esas herramientas. Yo no hablo de sustitución o reemplazo de posiciones o de puestos, no lo veo así, por lo menos en el área de abastecimiento, donde muchos de los conocimientos son parte de experiencia, más que encontrar buenas prácticas en Internet. Pero en ese caso significa que tenemos que empezar a explorar ese tipo de temas para buscar dónde se dan las mejores utilizaciones, sí, de la tecnología. Yo tengo muchísimos años, ya llego a la década octava, sí, pero eso no significa, yo creo que hay que hacerlo y estoy mirando esos temas. Wow. Estoy replanteando todos los temas para ver de qué manera, pero necesito apoyarme en las personas que manejan, que están más cercanas a la tecnología, a la IA. Claro. Y en eso yo diría que estoy en kinder o en primero, pero con el mayor esfuerzo para hacer un recorrido mucho más rápido, porque tengo el conocimiento. Entonces, cuando uno plantea el conocimiento, sí, venga usted y me ayuda. ¿Sí? Entonces, cuando se conocen los procesos, y sugiero que el abastecimiento lo manejen por procesos, pero necesitamos dimensionar eso muy bien, porque no puedo entrar a aplicarle inteligencia artificial algo que no es suficiente y no está probado en temas de procesos y procedimientos. Iván, ahora sí esta es la última, siempre digo que es la última y no es la última, pero no me puedo ir sin preguntarte, porque es que con tu experiencia hay que preguntarlo, hay que aprovecharlo. A una persona que trabaja hoy en día en el área de procurement, de abastecimiento, ¿cuál dirías tú que son como las dos cosas, las dos habilidades o cosas que debería hacer en la empresa hoy en día más urgentes o importantes y que tú más ves que no se hacen, que faltan? Mira, uno de los presidentes, el presidente de una de las empresas del país, que en algún momento me llamó para que lo acompañara, me dijo, después de una reunión larga que empecé a trabajar, ¿en qué quiere que lo apoye? Yo quiero que me apoye en 3 cosas. Primero, la elaboración del Plan Anual de Compras y Contratación, el PAC, que llamamos en Colombia, que identifica las necesidades de bienes y servicios para el siguiente periodo. Sí. El segundo, esa es una lista infinita.
Y uno pregunta, ¿qué compramos primero? Lo urgente. ¿Qué es lo urgente? No, lo de operación y mantenimiento. ¿Por qué lo de operación y mantenimiento? Entonces, había necesidad de alguna manera de segmentar todos esos bienes en una serie de conceptos: riesgo, impacto y oportunidad y costo. Está la matriz de Kraljic. Yo utilizo una matriz diferente que la del Centro de Comercio Internacional. Entonces le dije, montar la matriz, cualquiera de las dos. Cuando tengo esa lista larga de infinita de deseos de compra y contratación y la segmento, ya puedo empezar a desarrollar estrategias para cada uno de esos cuadrantes. ¿Okay? Pero por el otro lado, los expertos se han limitado a segmentar dos cosas en esos cuadrantes o en esa matriz: a las categorías y el plan anual de compras y contratación. Pero esa matriz se está subutilizando. Tenemos fácilmente 20 o casi 30 opciones para manejar ese tipo de cosas. Okay. Que necesitamos un contrato de 40 cláusulas, aplique al contrato, perdón, al cuadrante de críticos. Pero ¿por qué le voy a aplicar un contrato de 40 cláusulas al contrato de rutinarios que son de bajo riesgo, de bajo impacto, de bajo valor? En la aplicación de las pólizas, ¿por qué pido pólizas y garantías para todos los cuadrantes? Debería ser diferencial. Unas distinciones. En ese cuadrante de bajo riesgo, bajo impacto y de bajo valor, no pida garantías. Claro. ¿Por qué? El contratista, las primas que paga por las garantías me las incluyen del contrato. Y gasta más tiempo. Cuando asignemos talento humano que cumpla ciertas condiciones. Luego, las áreas de talento humano requieren desarrollar unos planes de capacitación y entrenamiento que modulen las necesidades de capacitación y entrenamiento de cada uno de los cuadrantes. Un junior que entre por el cuadrante rutinario y se empiece a estudiar ahí, pero quien está en el cuadrante críticos tiene que saber de negociación, tiene que saber de relacionamiento personal, tiene que saber de fórmulas de reajuste, tiene que saber de negociación, tiene que saber de estructuras de costos. Luego, esa dimensión, esa gestión del conocimiento, sí, esas brechas que tienen las personas frente a lo que dice la descripción del cargo y lo que lleva a esa persona, eso es lo que hay que transformar en unos planes de conocimiento, sí, para ir a buscar el mercado, qué ofrece el mercado. Y la oferta del mercado es muy estrecha, es muy limitada, o son ofrecimientos personales del curso que no tienen ninguna hilación, no están perfectamente relacionados. Claro, entonces hay que ir a las universidades, donde nuevamente el costo, sí, es inalcanzable para muchos de los interesados. Muchos. Iván, muchísimas gracias por estos minutos. No sé si me he extendido en los temas, pero muchísimas gracias. A Iván, que con su sabiduría pues nos ha brindado en estos minutos clave para Hormiga Talks. Le agradecemos mucho por aportarle a la comunidad. Iván, gracias. A Gerardo, muchísimas gracias. Bueno, sí. Bueno, estamos con otra de nuestras invitadas de hoy en este día tan especial aquí en la Universidad de los Andes. Entonces, tenemos a Sandra Rodríguez, y Sandra ya tiene más de 20 años de experiencia en abastecimiento, cadena de suministro completa. Lo que me ha dicho, ha trabajado en una cantidad de posiciones que tienen que ver con todas estas áreas. El Grupo de Energía Bogotá, mucho el sector de servicios públicos, y tiene mucha experiencia. Yo creo que hoy nos puede contar, Sandra, desde tu punto de vista y habiendo estado tantos años en esta profesión, en estos roles, ¿cómo estás viendo tú la evolución en estos tiempos de tanta tecnología, la evolución del procurement, de la cadena de abastecimiento en estos tiempos de tanta tecnología? ¿Qué estás viendo tú que está pasando y que hay que propiciar en pro de la profesión? Ok, perfecto. No, sin duda hemos tenido pues una curva acelerada en los últimos años, en donde vemos que están surgiendo muchísimas plataformas para soportar el proceso en general de compras, ¿cierto? Y cubre absolutamente, pues digamos que todas las etapas de los procesos. Siento que se ha despegado muchísimo el tema de la inteligencia artificial, que si bien generativa, que si bien pues ya venía de unos años atrás, pues en el tema de abastecimiento no estaba presente.
Hoy ya vemos que muchas de las tecnologías que están hoy soportando los procesos están utilizando inteligencia artificial generativa para poder soportar digamos que la operatividad del día a día de los procesos. Y eso se está viendo, pues, O sea, ya lo estás viendo, ya lo estás ya viendo. se está viendo, por supuesto, pues tenemos diferentes compañías con diferentes niveles de maduración de sus procesos. Seguramente las compañías que están surgiendo, pues digamos que no están en esta onda de tener todo su proceso digital, pero ya empresas más robustas, que tienen más maduro su proceso de abastecimiento, que tienen más madura su cadena de abastecimiento, pues están buscando integrar la inteligencia artificial a su operación. Y no solo la operación, sino que también vamos a que esa inteligencia que se está integrando, pues en general contribuye al gobierno de data que necesita una compañía para empezar a tomar decisiones inteligentes, decisiones estratégicas basadas en datos. Importante. Que le permitan a las organizaciones reaccionar a las disrupciones que hay hoy en el entorno global. Entonces, digamos que se está viendo mucho que la inteligencia ya empieza a usarse en las diferentes etapas del proceso. Compras se está volviendo un proceso más estratégico en las compañías y en esa medida se necesita reforzar el proceso con tecnología y, por supuesto, entrar en la onda de la inteligencia artificial. Yo, digamos que recomendaría muy especialmente que cuando vayamos a entrar a esa onda de la inteligencia artificial ya hayamos avanzado en un proceso de madurez del proceso, pues porque no es empezar con la inteligencia, seguramente hay que ir primero gatear y después caminar. Primero gatear y después caminar. Tenemos que tener un gobierno de datos importante en la compañía para poder saber cómo vamos a evolucionar con la inteligencia, si estamos listos para hacerlo, si nuestros procesos están adecuados para poder soportar la digitalización y la utilización de la inteligencia artificial. Y por supuesto que los equipos tengan esas capacidades digitales que se necesitan para poder enfrentar una tecnología de esta naturaleza. Sandra, esa gateada es la adopción seguramente de softwares especializados, o parte de la gateada es la adopción de software especializados. ¿Cómo ves esa adopción hoy en día, hoy? Yo pienso que digamos que la adopción de software especializados está muy ligada a la fuerza que le da la empresa a su cadena de suministro o a sus compras. Si son estratégicas para la compañía, impulsa una digitalización usando software, digamos que especializados en compras. Cuando la empresa no está tan segura de que las compras son un motor estratégico para avanzar y para ganar competitividad en el mercado, no la busca. Entonces, hay que enfocarse, digamos, en que efectivamente las compras representan un porcentaje importante del presupuesto de una compañía, ¿sí? Estamos hablando que generalmente las compras, las empresas medianas y grandes, digamos, tienen un porcentaje de más del 60% de su presupuesto que gestionan a través de las compras. Y eso les da una relevancia a ese proceso, ¿cierto? Y allí es donde tenemos que empezar a ver que efectivamente puede ser un motor estratégico para la compañía y que debemos acudir a esos software especializados que nos ayudan a gestionar de manera eficiente las compras, con ayuda pues de todo lo que hoy tenemos, de data, de inteligencia artificial y sobre todo de tener unos procesos muy depurados que nos permitan dar el paso hacia las tecnologías de manera más eficiente para que esa transformación verdaderamente perdure. Perfecto. Te tengo la última pregunta, que puede ser muy fácil o muy difícil. Si tuvieras que escoger cuál es la cosa, la acción más urgente o importante, lo que elijas, que deberían hacer hoy las empresas en materia de abastecimiento, que hoy no hacen, ¿qué es? Ok. Pues veo varias cosas, por supuesto, pero más que todas separadas, es como una madurez.
que la tecnología es como probablemente lo más importante, urgente que debería empezar a hacer una empresa hoy en materia de abastecimiento? Digamos que la tecnología, pero por supuesto la tecnología, lo que yo diría y pienso que casi los que estamos en estos procesos de transformación recomendamos es que los procesos tienen que estar muy fuertes para poder llegar a una plataforma tecnológica que nos soporte la transformación que queremos vivir. Entonces, procesos y tecnología, pero sin duda la tecnología marca la diferencia porque es donde se ven efectivamente, digamos que todas las mejoras que se plantean en los procesos. Sí, porque las vives en la tecnología. no sirve de nada implementar un software con los procesos viejos, va a chocar y van a decir después que la tecnología no sirvió. Exactamente, entonces nos quedamos en que la tecnología no funcionó cuando en realidad lo que está fallando es el proceso. Entonces es súper relevante el proceso, pero lo que materializa, digamos, toda esa optimización de procesos, finalmente, en mi opinión, es la tecnología, porque es la que nos hace evolucionar y lo que nos hace eficientes los procesos. Muchas gracias. Muy amable, Sandra. Bueno, Bueno, no podíamos cerrar sino con el protagonista de esta novela de hoy, Carlos Tobón, el director de la Asociación De Profesionales en Compras. de Profesionales en Compras, aquí en la Universidad de los Andes en Bogotá. Entonces, Carlos, muchas gracias por atendernos ya como la última entrevista del día, después de hacer varias, muy interesantes por cierto. Va a salir un programa, un capítulo bien chévere para Hormiga Talks, para toda la comunidad de abastecimiento. Y por supuesto te tengo que hacer la pregunta obligada. Después de este evento que lo puedo catalogar como muy importante para el sector, para la comunidad, para esta área de procurement y abastecimiento, ¿qué ideas te llevas en la cabeza? Que yo sé que tú eres un abanderado y un líder del sector, pero acá con toda esta maceración de ideas, ¿qué te llevas? ¿Cuáles son las 2 o 3 cosas que más resaltan en tu cabeza ahora mismo? Bueno, pues muchas cosas. De hecho, como lo pudiste ver, la última sesión de la reunión fue un foro abierto donde pedimos a la gente que participara y propusiera ideas. Y hubo ideas súper interesantes. Yo creo que de las ideas que propuso la gente y que nosotros ya veníamos trabajando, hay varias. Primero, dijéramos un poquito más voy a usar una palabra, la socialización del conocimiento de abastecimiento para que sea más fácilmente divulgado, compartido y que eso sea a través de acciones de networking. Conocimiento no solo desde la parte académica, sino de la parte de contactos de negocio, de relacionamiento, de contactos de proveedores, de bases de datos de proveedores. Yo creo que ahí hay una gran tarea para hacer. De acuerdo. Y nosotros estamos en eso. 2, va a haber muchos eventos el año entrante. Este evento de hoy yo creo que fue una especie de piloto, pero el año entrante vamos a tener muchos eventos. Vamos a seguir en esta alianza con la Universidad de los Andes en muchos programas que vamos a hacer. Ya tenemos, de hecho, algunos avances de algunas cositas, pero vienen muchos eventos el año entrante. Tercero, el fomento nuevamente de esta unión necesaria entre la implementación de la metodología mega de abastecimiento estratégico y ustedes, quienes desarrollan tecnología para soportar el proceso de abastecimiento. Es que no es posible hacer abastecimiento estratégico si yo no he liberado la parte transaccional operativa, si la gente no tiene tiempo. Y eso solo lo hacen las aplicaciones. Yo soy un convencido de que la única manera, después de tener el liderazgo de implementar, de decidirse empezar, es limpiar la casa con procesos y procedimientos e implementar soluciones de tecnología. Si no hago eso, la gente no va a ser exitosa implementando abastecimiento estratégico. Entonces hay que hacer eso. Yo creo que muchos de los programas que vienen el año entrante van a estar alrededor de esas 3 ideas básicamente. ¿Y cómo ves el tema de abastecimiento sostenible? Total. Que por ejemplo Iván mencionó mucho eso. Más que preguntarte eso qué es si te quiero preguntar, ¿eso está avanzando? ¿Lo ves en la empresa? Pero total, es que mira,
El abastecimiento estratégico, cuando tú lo entiendes bien, no se trata de generar ahorros. Pues claro que se pasa por ahí, pero siempre hablamos de 3 grandes metas. Rentabilidad, esos ahorros. Competitividad. Si yo no soy competitivo, mi competencia lo será. Y tercero, sostenibilidad. Esas son las 3 grandes metas que se logran con el abastecimiento estratégico. Y vimos, de hecho, algunos ejemplos de empresas grandes que ya han desarrollado modelos de abastecimiento estratégico, pero que sus resultados, además de ahorros, además de efectividad y productividad, se están viendo es en desarrollo sostenible. Claro. Entonces sí están dando, y las empresas, nos lo habló Carlos Maturana de Diaco, todas las empresas están hablando de sostenibilidad fuertemente. Okay. Lo que pasa es que la sostenibilidad tiene que ser al mismo tiempo rentable. Así es. La sostenibilidad no es un tema de caridad, no es un tema social de pobrecito, no, tiene que ser un tema rentable. Y ya está pasando. Okay. Y eso es parte intrínseco de lo que significa el abastecimiento estratégico. Así lo veo yo. La sostenibilidad y sobre todo los planes de desarrollo de proveedores ya no pueden ser un programa de lástima, no puede ser un programa de ay, que es que las madres cabeza de familia vengan. No funciona así. Sostenibilidad es eso, que tengan y tienen que ser financiera y económicamente sostenible para las empresas, para los países. Y el abastecimiento estratégico tiene que tener eso como meta. Importante. Última pregunta. Prometo que es la última pregunta. Obligada por nuestro tema tecnológico, además. Claro. Ahora dijiste que las empresas no pueden evolucionar hacia todo esto estratégico y de sostenibilidad, sino liberan lo operativo. Sí, claro. Eso lo logra la tecnología. ¿Cuáles dirías tú que están tan metido en este mundo? ¿Cuáles dirías tú que son las 2 o 3 cosas, obstáculos que más inhiben o evitan que las empresas aprovechen al máximo potencial la tecnología? Mira, voy a decir algo. Yo creo que lo primero, y casi que es en todo, es el liderazgo. Y lo he repetido, y lo repetí mucho en el evento. Particularmente a los compradores les falta mucho liderazgo. Los compradores son muy buenos para comprar cosas para otras áreas, pero los compradores se vuelven muy, voy a usar la palabra fuerte, cobardes, para vender internamente ante la alta gerencia la necesidad de implementar tecnología para sí mismos, para su proceso, quiero decir. ¿No lo saben vender? No lo saben vender internamente. Entonces yo creo que es muy necesario que la alta gerencia entienda que invertir en tecnología para el proceso de abastecimiento tiene que ser considerado una actividad estratégica dentro del negocio. Eso paga, eso se paga. Eso se paga solo, se paga solo. Porque lo he experimentado en muchas empresas, lo he experimentado. Entonces yo creo que esa es la gran dificultad. El tema presupuestal no es problema si yo solucionas el problema anterior. Así es. Porque es que cómo es que las otras áreas siempre tienen manera de conseguir presupuestos para hacer desarrollos de tecnología para otros procesos, y el proceso de compras, ¿por qué no? Porque se invierten millones en software de contabilidad o en software de producción o en software de ERPs, y el proceso de abastecimiento se queda por fuera. No lo consiguen. Y piensan que con el ERP se solucionó. El ERP no es para esto. El ERP no es para esto. El ERP tradicional empieza con unas solicitudes de pedido y paran ahí. Y luego, mágicamente, y hay un gap en la mitad que es una nube, un hoyo negro, ponga la orden de compra. Y entre el pedido y la orden de compra, todo el tema estratégico, todo el tema de sourcing, lo están haciendo manual, a punta de correos, a punta de ofertas en PDF, a punta de Excel. Sí. Entonces los compradores van a tener que entender eso. Yo creo que ya lo entienden, pero les falta un poquito que sean más agresivos en la venta interna a sus gerencias para entender que su proceso, para que esa parte sea estratégica, tienen que liberar la parte transaccional y operativa. La IA ahorita está ayudando muchísimo más en eso, y ustedes todos, los fabricantes, obviamente están involucrando en inteligencia artificial. Es que no puede ser de otra manera. Así es. No puede ser de otra manera. Así es. Perfecto. Creo que ya el mensaje empieza a calar. Falta, pero yo creo que ese es el camino. Muchísimas gracias, Carlos. No, por favor, Gerardo. Terminamos hoy nuestro Hormiga Talk súper especial de este evento con Carlos de la asociación. Le damos las gracias por hacerla, por invitarnos y por aceptarnos la entrevista. No, muchas gracias a ustedes por estar en este evento. Esperemos que estén también en los demás que vamos a hacer el próximo año. Muchas gracias.